Profe, tengo una interrogante de Denise Zúñiga que hace un super chat y le hace una Sí. pregunta. Dice, querido doctor López, ¿cómo reeducar y concientizar al pueblo para que no vote más a las derechas rancias latinoamericanas? ¿Cómo recuperar a la izquierda? Es urgente. Saludos desde Múnich. Wow, pues es la pregunta del millón, ¿no? Como estudiosos de la ciencia política, como estudiosos de la sociología, de las relaciones internacionales, en donde vemos la política comparada, esa es la pregunta del millón. Pero mira, yo tengo una frase que creo que también aplica para nosotros, Jaime, Carla. Yo siempre digo, en Estados Unidos, si tú le pegas al gringo promedio en el bolsillo, tú como gobernante le pegas al gringo promedio en su bolsillo, el gringo no es leal a la ideología. Si tú le tienes una mala economía, el gringo te abandona. Y eso también, desafortunadamente en América Latina pasa un poco al revés. Hay más una especie de masoquismo, porque tristemente la mayoría de personas de nuestros países en América Latina venimos de orígenes humildes, de orígenes obreros, de orígenes campesinos, somos hijos de oficinistas o hijos de gente que ganaba muy poco, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? A que nos hicieron muy resilientes y han glorificado la palabra resiliencia. La han glorificado, la han romantizado, cuando en realidad resiliencia significa que seas fuerte ante la adversidad y ante el sometimiento y ante la presión de cuello que nos dan nuestras élites. O sea, está bien ser resiliente en el sentido de tener coraje, tener capacidad para darle la vuelta a la situación adversa, pero no para aguantarte ahí con la rodilla puesta en el cuello el tiempo que ellos quieran. El gringo eso tiene, o sea, tú tienes un mal gobierno, al siguiente te votan, y votan por el contrario, aunque el contrario sea malvado también, o sea, no te ofrezca, pero los van rotando. Acá no, o sea, acá podemos pasarnos 2 décadas con un mal gobierno, y cuando digo mal gobierno me refiero a un gobierno de partido. Mira, dentro de las cosas que yo le aplaudí a Mario Vargas Llosa en su momento, que me parece un tipo fascista y un tipo que legitimó muchos de los gobiernos que dejaron en la pobreza y en la miseria a millones de personas en América Latina, como el de Argentina, los mismos gobernantes peruanos, pero con respecto a México, algo que dijo y por lo que fue expulsado, porque así de intolerante era el PRI, algo como lo que le pasó a nuestra amiga Londra Santiago, ¿no? Ahí en el Ecuador, que la expulsan por opinar de política doméstica, a pesar de que su madre es ecuatoriana, pero después llevan a este mercenario de Blackwater a querer poner orden y todo. Vino a insultar a la candidata. Vino a insultar a la candidata y ahí sí no la expulsaron, ahí sí no pasó nada. Pero bueno, así de incoherente era el PRI. Mario Vargas Llosa dijo, la dictadura perfecta no se encuentra en Arabia Saudita, no se encuentra en alguno de los países africanos. La dictadura perfecta está en México, porque México tiene una estructura, que en ese tiempo era el PRI, vinculada con los medios de comunicación, vinculada con las Fuerzas Armadas, vinculada con el empresariado, que se beneficia de las dádivas que le da este generoso partido, con la mayor cantidad de sus representantes en los diferentes poderes del Estado, incluido el judicial, que luego se persignan y dicen, somos nosotros impolutos, objetivos, nos debemos a la ley. Los salvadores. A eso los elegía también el PRI. De tal suerte que no desgastan a una sola cara, no desgastan a una sola voz. La estructura se mantiene y nada más van cambiando de cara. Esta es la dictadura perfecta. Bueno, pues y hacen otros partidos también. Y hacen la disidencia controlada. El PAN era disidencia controlada. Hay muchísima literatura en México de cómo el PAN, le decimos el PANASI, el partido de derecha represor también empresarial, de elitista, era disidencia controlada, es decir, por eso, de ahí el gran triunfo de López Obrador. López Obrador, por mucho que decían que era Hugo Chávez, que era Nicolás Maduro, que era castrista, y que nos iba a llevar a niveles de pobreza como en África, porque ya sabes, los zurdos son zurdos de mierda, empobrecedores. Si por algo López Obrador está en el pedestal en el que está, es porque muchas de las cosas que venía diciendo hace 30 años, cuando se ensuciaba en las calles, en la plaza popular, cuando abrazaba a los ancianos y no había cámaras de por medio, porque luego dicen, es que los abraza porque quiere mandar el mensaje a través de las cámaras. Bueno, todo lo que el tipo venía diciendo hace 30 años,
ha venido sucediendo. Y en 2021 se dio, digamos, lo climático. El PRI y el PAN se hicieron un solo partido y compitieron en las elecciones y las perdieron todas. Y ahora, si se separan, van a tener mucho menos votos. Pero, Jaime, volviendo a la pregunta de cómo cambiar la narrativa, ¿tú sabes por qué México pasó de tener una izquierda que en los años 60 estaba prohibida a aceptarse como disidencia controlada en los años 90, a ser protagonista en las elecciones en los 2000 y a ganar finalmente la presidencia y alguna de las cámaras en el 2018 y después en el 2024 a arrasar? Porque se partió el pastel de forma diferente. Revirtieron varias de las reformas estructurales que empobrecían o mantenían pobres de forma perenne a las mayorías, y porque empezaron a aumentar el salario pues para las masas de forma masiva, el salario mínimo, empezaron a repartir becas a estudiantes, a madres solteras, a personas con capacidades diferentes, a ciegos, autistas, se mejoraron también pues, los servicios de atención en diferentes rubros y sobre todo a los ancianos. Se dignifica la vejez, se les da, me parece que $300 cada 15 días, pero hay una gran parte de la población mexicana que con eso tiene para vivir y que no los tenía. Sí. Entonces, claro, cuando empiezas a ver que hay mayor dignidad, que se trabajó en el transporte público, es decir, se trabaja en la infraestructura pública para las masas, pues claro que las masas dicen, Chihuahua, o sea, gente que tiene más de 40 años de edad, que pudo ver la diferencia entre la represión que había antes, pero la pobreza en la que nos tenían viviendo y la romantización de la palabra resiliencia, a lo que se ve ahora, pues sí hay o sea, lo comparas y dices, yo no quiero volver con estos panistas o con estos priistas que todo lo privatizan. Hasta los que estaban con la derecha se hicieron de izquierda, pues, ¿no? Lógicamente. Viene ese segmento de los pragmáticos. Eso nos sigue dando mucha rabia a varios que queremos ser puristas, pero que sabemos que una cosa es lo que idealizamos, querido Jaime, y otra cosa es lo que pasa en la vida real. Es decir, los realistas dicen, nosotros vemos el mundo como es y no como debería ser, y los idealistas decimos, nosotros queremos ver el mundo como debería ser, y no como realmente es, y sabemos que en la política no hay hermanas de la caridad, todo el mundo está ahí por algún interés. No quiero decir si bueno o malo, porque no me gustan los análisis maniqueos, sino en función de alcanzar determinados intereses. Entonces, sabemos que algo que hizo López Obrador es identificar cuáles eran las alianzas temporales, estratégicas, para de un plumazo quitarse enemigos, y si no ayuda, por lo menos que no estorbe, enemigos que como enemigos eran peligrosos, neutralizarlos. ¿Qué quieres? ¿Qué te puedo dar? Y no me atoras. Ahora pasó con un caso muy emblemático para la reforma judicial. Faltaba un voto para que hubiera mayoría calificada en una de las cámaras. Entonces, un senador del PAN, bastante corrupto, hijo de un gobernador, que era su senador suplente, era el último voto que faltaba. Y parece que la negociación y el más cotizado. Fiscalía detrás de ti, y cuando tengas que perder el fuero, te vas a la cárcel o te vienes para el movimiento de regeneración nacional y nos ayudas a aprobar esta gran reforma judicial. Y el tipo finalmente dijo, bueno, si me van a limpiar el expediente, yo voy y voto por su proyecto nacional. Entonces, como político te pones a pensar como estadista, ¿en qué va a beneficiar a la gente que ese corrupto se vaya a la cárcel si en ese momento ese corrupto nos puede dar el pase a gol para lograr una reforma que es necesaria? Es decir, desmembrar todo el poder judicial aristocrático y nepotista. Recordarle a la gente, nepotismo es cuando empleas a tu propia familia, no por méritos ni por preparación, sino porque es tu familia, punto, y secuestras una institución para la familia. Es lo que pasa con el Poder Judicial en México. Creo que si le rascamos en Ecuador podríamos encontrar algo parecido. Y muchos nos indignamos, decir, ¿cómo Morena, cómo el partido del presidente está negociando con este corrupto del PAN? Pero luego te pones a pensar en términos estadistas y en términos pragmáticos. ¿Cuánto gana el país? Pues vamos a tardar nosotros 6 años, o quién sabe cuándo vamos a tener la oportunidad histórica de tener esta cantidad de votos que te den acceso a una reforma judicial, ¿no? Entonces, a ver, si tú como estadista piensas en la siguiente generación, en lugar de pensar en la siguiente elección, me parece que ahí puedes avanzar buena parte de tu agenda que le ayuda
al sector más desfavorecido, y creo que ese es el gran mérito tanto de López Obrador como de Sheinbaum, y me parece, y por eso estaba yo convencido desde el extranjero, que eso es lo que representaba Luisa González, el que el gobierno no volviera a estar divorciado del pueblo, porque por más que nos quieran vender la idea de que Noboa ganó, el gobierno de Noboa está divorciado del pueblo, porque no trabaja para los intereses del pueblo, sino para los intereses de la cúpula de la que viene, a la que pertenece y con la que se relaciona. Por eso me parece que sí es bastante triste, lamentable que Pachacutic, que el alcalde de Guayaquil, aquí también los de Pichincha y otros tantos de la región ya hayan doblado las manitas sin ofrecer, oye, por lo menos espérense a que se haga el recuento o a que nos digan con todo lujo de descaro, pues no se va a hacer ningún recuento y luego ya decidirán. Pero si tu líder, que además hizo un trabajo espectacular, enorme, como Luisa González, dice, pues vamos a exigir, ni siquiera está pidiendo que se levanten en armas, vaya, está diciendo, vamos a esperar a que se haga un recuento, vamos a ver qué instrumentos nos da la ley, y de pronto los demás empiezan a bajar, pues la empiezan a deslegitimar, y creo que aguantarse otros 4 años de Noboa va a estar muy, muy complicado para el país. Bastante complicado para el país, y es lo que nos tiene a expensas, y es lo que yo creo que a los ecuatorianos nos tiene bastante mal, pero me quedo con esa reflexión que has hecho, ¿no? De cómo tratar de mantener unida a las izquierdas para un poco refundar esa izquierda, ¿no? Y quedarse básicamente con la gente que está dispuesta a seguir en la lucha y que no ha cambiado esos ideales. Pero a nivel internacional la visión es diferente. ¿Cómo queda Ecuador a nivel internacional en estos momentos, sabiendo que tenemos un presidente que en sus primeros meses de gobierno no respondió de la forma adecuada hacia la comunidad internacional, Jesús? Sí, mira, pues esto, como dueño del negocio al que se dedica, que ya lo trasladó al Estado ecuatoriano como un país bananero, que no se respetan. Mira, es que es surrealista. O sea, yo estaba revisando en qué otro país, ahora cerca en las últimas por lo menos 2 décadas, se ha dictado un estado de excepción un día antes de una jornada electoral. ¿En qué país se evita que vengan veedores internacionales o que nada más permitan pasar algunos cuantos y a otros ya no? ¿En qué país se permite que voten los ecuatorianos o los nacionales que están en Estados Unidos y en Europa, pero no los que están en Venezuela? ¿En qué país se cambian 18 sitios designados con anterioridad para votar? Un día antes te los mueven a otro lugar. Eso es muy poco serio, muy poco ético. Y que digan, además, que pues sí, está bien, sí pasó eso, pero pues a final de cuentas los votos son los votos, como si todo lo demás no fueran variables intervinientes que impactan en el resultado final. Me parece que es pintoresco, o sea, es de no creerse, es surrealista, y que además, tanto al interior como al exterior, no sea un escándalo, pues estamos condenados a que en América Latina nos sigan diciendo que somos, pues, países bananeros. Esa es la etiqueta que le dan a lugares donde hay institucionalidad débil, en donde no se respetan ni los mínimos acordados. Y se pregunta uno, Carla, entonces, ¿para qué está la ley si no hay disposición a respetarla? Correcto. Correcto. Y esa es la pregunta, Carla, que nos hacemos todos. Sí, pero no solamente la unidad de las izquierdas, volviendo a tu reflexión anterior, algo que hizo muy interesante López Obrador es identificar dentro de las derechas a los sectores nacionalistas y dentro del centro a los sectores nacionalistas. Por ejemplo, en el PRI había un sector muy neoliberal, pero también había un PRI de la vieja guardia muy nacionalista, que no estaba de acuerdo con que se privatizaran los servicios eléctricos, el petróleo. Fue por ellos. O sea, identificó las coincidencias y fue por ellos. Y esa gente se sumó al proyecto. Esa gente se sumó y en su momento aportó muchísimo con la experiencia que ya traían de gobierno. Por ejemplo, el caso más importante de Manuel Bartlett, ¿no? Que se aventó todo el tiro con el tema de evitar que siguieran privatizando el petróleo, las gasolinas, los combustorios, la explotación minera, etcétera. O sea, el tipo estuvo marcando ahí y fue muy atacado también. O sea, quienes antes le aplaudían cuando estaba en el poder, porque fue secretario de Gobernación, cuando se pasó a Morena, entonces le salieron todos los demonios.
Pero algo que hizo López Obrador es, sí, la unidad de las izquierdas, pero si solo con las izquierdas no basta, hay que ir por aquellos que sean nacionalistas, aunque en términos ideológicos piensen distinto. Es decir, que cuando no estamos de acuerdo en los cómo, que por lo menos el qué queremos sea lo que nos impulse a por lo menos luchar coyunturalmente. Y eso fue algo muy inteligente que hizo Luisa González, o sea, que se le aplaude esa visión que tuvo para sumar a los indígenas de Pachacutic, que tuvo para incluso sumar a Yantopic, aunque sea coyunturalmente. Esa es una idea, me parece que no está equivocada, es una idea acertada, por eso es irrisorio y es impensable que digan que sacó menos votos en esta segunda vuelta, en la primera, y que además, a ver, tú dijeras, es que en 18 meses este muchacho hizo un gobierno espectacular, ¿no? Redujo, o sea, con estados de excepción y todo, pero redujo la inseguridad. Enero y febrero y marzo del 2025 no fueron los meses más sangrientos de la historia del Ecuador en muertes por violencia. Tú dijeras, bueno, la gente ya lo reflexionó bien, se siente más segura. Tú dijeras, no tuvieron apagones de 14, 13, 7, 8 horas en diferentes regiones del país, pero sí los tuvieron y no tienen sanciones. Tú dijeras, pues no sé cómo maravillosamente logró que todas las fuerzas políticas en la Asamblea Nacional aprobaran una reforma que distribuyera el pastel de forma distinta, le cumplió a los estudiantes con el tema de los bonos, le cumplió a los viejitos, le cumplió a los empresarios, pidió en un acuerdo nacional con los banqueros que bajaran las tasas de interés a los créditos para que las pequeñas y medianas empresarios pudieran invertir en crear nuevos negocios. Es decir, algo que pasó mucho en México, si no te pueden dar trabajo los grandotes, pues mira, se bajan las tasas de interés, pide un crédito y pon tu propio negocio. ¿Sí me explico? Fomentando la pequeña y la mediana empresa. Tú dijeras, ¿hizo eso? No, tampoco lo hizo. O sea, todos los indicadores por donde se le vean objetivamente se cayeron con Noboa. O sea, si ya venía en una declive con Guillermo Lasso, que fue un gobernante bastante mediocre, pues todavía se cayeron más. Como para que la gente tuviera un incentivo de decir, coño, si dejemos que Luisa González pase, no, vamos a votar masivamente por Noboa. Y 1.100.000 personas o más del 9 de febrero al 9 de abril se convencieron de que lo que había que hacer era, sí, Noboa es nuestra opción, porque sí, en 18 meses no tuvo tanto trabajo, no tuvo tanto tiempo para trabajar más, pero mira todo lo que por lo menos neutralizó, por lo menos equilibró, pues no. O sea, le dio para abajo a todos los indicadores. Entonces, que nos digan, no, pues es que Luisa incluso sacó menos votación, a pesar de todas las alianzas que sumó. Esa a mí ya no me la cuentan, ¿eh? Es sospechoso todo, yo creo, ¿no? Yo no entiendo cómo es que puede ser que una candidata que hizo tanta alianza con partidos y todo, en vez de sumar haya restado. O sea, las matemáticas, para los matemáticos no le van a cuadrar porque es inconcebible esto. Yo creo... Es un fraude enorme, vergonzoso. Sí, y todo Oye, lo han blindado, ¿no? Desde la prensa canalla. Tuve una discusión con una periodista argentina que supuestamente es de izquierda en Twitter, y ella me decía, ¿no? Me decía a mí que fuera un poco, que tuviera más seriedad, que cómo se podía probar un fraude en el Ecuador. Y entonces yo dije, pues no hay más ciego que el que no quiera ver, ¿no? Si ser serio es ver que la presidenta del Consejo Nacional Electoral tiene un hermano al que el presidente nombró cónsul, hay un conflicto de interés. Si hay jueces que acusan a la candidata de violentar a otras mujeres, como violentaron a la vicepresidenta, y mira, ya desde el hecho, Jaime, Carla, desde el hecho de que lo hayan dejado participar en la elección sin haber renunciado, candidato. Oye, todas las agravantes para anular la elección, hay agravantes para anular la elección de sobra. Por supuesto. Entonces, yo decíamos que si él México, ha sido electo con trampa o sin trampa, en este momento las autoridades de control electoral deberían de tener la lista de una serie de irregularidades y estaría listo para descalificarlo, porque en realidad él no pidió licencia. No. No pidió licencia.
ha utilizado todo el aparato estatal para hacer campaña política. Sus asambleístas entregando cocinas de inducción, cocinas que decían que no servían en la época del expresidente Rafael Correa, pero ahora las sacaron. Las sacaron de donde estaban y las han entregado. Y dicen que sí valen, antes no valían. El regalo de los diferentes bonos que se hicieron. Han entregado 518 millones de dólares en bonos a la policía, a las Fuerzas Armadas, a los jóvenes. O sea, todo eso no es trampa. Eso es trampa, pues. Oye, ¿cómo es posible que le restrinjan a la vicepresidenta Verónica Abad 2 años sus derechos políticos porque violentó a Gabriela Sommerfeld? Pero todas estas agravantes de Daniel Noboa no se han tomado en cuenta para anular la elección. ¿Sí me explico? O sea, cuando me dicen, hay que ser serios, ¿cómo se puede probar el fraude? Pues así, tampoco necesitas mucho más. Pero además, metodológicamente, y de verdad esto se lo digo, por eso me decepciona un poco que muchos que formaban parte, por lo menos ideológicamente, del grupo de la Revolución Ciudadana, salieran rápido a doblar las manitas y a decir, bueno, pues hay que reconocer cuando se pierde. Espérame, es que no perdiste. O sea, les arrebataron de forma grosera y maquillando cifras. Es metodológicamente imposible. Mira que si de algo me jacto saber de metodología, ese 1.100.000, ese se lo sacaron de la manga, se la sacaron de la tinta o del software de alguien. Pero eso, yo, o sea, te aseguro, te lo firmo, no hay en Ecuador esa diferencia abismal entre uno y otro candidato. Si hubiera sido un presidente espectacular en 18 meses, bueno, por lo menos le daba el beneficio de la duda. Pero con todos los indicadores negativos que hay y con todas las violaciones al marco jurídico nacional, te preguntas, ¿a dónde? O sea, ¿cuál es el mensaje que les preguntaba Carla, el mensaje que estamos dando como nación? Bueno, pues que las instituciones están cooptadas, que son extremadamente corruptas las autoridades actuales y que así no hay condiciones para competir. Ya lo decían congresistas demócratas hace poco. 40 congresistas demócratas firmaron una misiva al Departamento de Estado para que pues, hubiera más atención en la democracia que estaban representando los mecanismos de control de Daniel Noboa. Pero luego tenemos al secretario, que es Marco Rubio, y que en lugar de decir vamos a observar con atención para, dice, felicidades Daniel Noboa, esperamos trabajar para hacer nuestra región más segura, como entiéndase, estamos echándole ojo a las Galápagos, pues ahí dices tú, tan pintorescos son aquí como pintorescos son allá, y más en esta administración trumpista. Terrible. Doctor, queremos agradecerle, me parece que ha hecho un excelente análisis de todo lo que pasa en el Ecuador, en México y en la región, ¿no? Ese símil de todo lo que vivió en México hasta convertirse hoy en el país que es, liderado por una mujer, a lo que nos llena mucho de orgullo. Y bueno, nos empuja un poco también a no perder la esperanza, ¿no? Y a mantener esa firme convicción de que reestructurándose, desde viéndolo de otra visión, en algún momento este país puede tomar otro rumbo.